Bueno, querida familia, muy bien, vamos hoy a estudiar un poco del libro de San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12, nos va a hablar de un personaje bastante oscuro, si se pudiera decir así. Bueno, aquí veo Infinix, supongo que es Milton, pero veo Galaxy A71, no sé quién es, y Galaxy A13, tampoco sé quién es. Líder, buenos días. Milton, Dios te bendiga. Muy bien, y los otros, por favor, díganme quién es para saber. Bueno, muy bien, familia. Vamos a este pasaje. Buenos días, Omar. El Ay, mío es el Galaxy A13. muy A13. bien, muy Yo no bien, sé doña por qué Marta. sale ahora así, no sé. Ya, ya, ya le voy a poner aquí, cambiar nombre. Vamos a poner aquí Marta Waldron. Eso, muy bien. Bueno, muy bien familia. Vamos a hablar de un personaje y es Judas. Todos conocemos a Judas. ¿Y qué tiene que ver Judas con nosotros aprender principios financieros? En Juan capítulo 12, versículo, a ver, versículo 6. Juan 12:6, para ir comenzando. Miren lo que dice Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Bárbaro, tremendo. ¿Quién era ladrón? Judas. Judas, el discípulo de Jesús. Y esto está tremendo. O sea, Jesús entre sus discípulos tenía un ladrón. Y aquí un detalle que quiero resaltar. No dice Judas el que había sido ladrón. No, no dice que había sido. Era. Estaba activo todavía en el business, en la cuestión. O sea, andaba con Jesús, era de la célula madre de Jesús y era ladrón. Era de los 12 principales que tenía Jesús, pero era ladrón. Y claro, uno se preguntará cómo tiene Jesús a un ladrón entre sus discípulos. La respuesta que alguno puede dar es, pues líder, era para que se convirtiera. Pero la verdad, familia, es que los discípulos de Jesús, al momento de ser llamados, dejaban sus viejas vidas. A Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, cuando Jesús los llamó, estaban pescando en la barca con Zebedeo y estos otros dos allí, y los llamó y dejando las redes le siguieron. A Mateo lo encontró en el banco de los tributos y le dijo, sígueme, y dejando todo lo siguió. Pero parece que el que no había dejado y nunca dejó fue Judas. Seguía ejerciendo la profesión, bueno, no la profesión, no, pero seguía con su vieja vida.
no había dejado sus mañas. Entonces vamos a hablar un poquito de Judas. Aunque vamos a hablar de Judas, realmente no vamos a hablar de su actividad delictiva, pero vamos a hablar de algo que es clave, las actitudes. Y tomo a Judas como referencia porque era alguien cercano a Jesús. Pero a donde quiero llegar hoy es hablar de las actitudes que pueden dañar mi bendición. Actitudes que pueden dañar la bendición de Dios en mi vida. Entonces vamos a ver cómo comienza esto. Vamos a leer la historia para entender un poquito a dónde vamos. Dice Juan capítulo 12 desde el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Vamos a ver qué fue lo que dijo Judas. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se tuviera, perdón, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Paremos. Aquí hay algo importante. ¿Qué fue lo que dijo Judas? Judas dijo, al momento de ver a esa mujer que derramaba un perfume tan costoso, porque era un perfume costosísimo, Judas dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? 300 denarios era el salario básico de una persona durante un año. Piénselo, durante un año. Saque cuenta cómo o cuál sería el valor hoy. Si el salario básico está en 400 tal, ¿cuánto será todos los salarios básicos de un año? Pues bien, ese era el valor del perfume. Y Judas abrió los ojotes, casi se le salen los ojos, se le brotaron así como se brota el canguil, la crispeta cuando se echa en el aceite caliente. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo esta mujer va a desperdiciar eso? Si eso se pudo vender. ¿Ah? Pero la Biblia me dice que él no se preocupó o no saltó así porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, es decir, era tesorero, teniendo la bolsa, sustraía de ella. Entonces me puse a pensar en el señor Judas. ¿Cómo serían los pensamientos del señor Judas? ¿Qué sería lo que movía el corazón de don Judas? Y empecé a atar cabos
y me encontré que para que Judas hable así, que eso es un desperdicio. ¿Qué era un desperdicio? Pues un desperdicio que ese perfume tan caro se lo echen a Jesús, se lo den a Jesús. Eso es un desperdicio. ¿Mm? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Desperdicio a veces cuando uno va por la calle y ve que hay un tubo roto en alguna casa que está sola y el agua se desperdicia y Ok, eso es un desperdicio. Pues bien, más o menos así le decía a Judas. Eso de echarle a Jesús ese perfume tan caro y ungirlo con él, eso es un desperdicio, eso es como botarlo. Y aquí viene el primer gran punto interesante. ¿Cómo veo yo a Jesús? Es, a ver, lo que hago por el Señor Jesucristo, o lo que doy para Él, o lo que aporto para su obra, es un desperdicio. En verdad es un desperdicio. Es desperdiciar los recursos cuando los uso para el Señor o para su obra. Pero esa era la visión que tenía Judas. Ojo, visión equivocada, completamente equivocada. No es un desperdicio lo que yo pueda sembrar en el terreno del Señor. Es un beneficio. Recuerde que lo hizo aquella mujer, la viuda de Sarepta, ¿se acuerda? Entonces, no es un desperdicio. Eso produce, eso produce un beneficio a todo aquel que lo hace. Pero bueno, la visión de Judas es que era un desperdicio. Y de allí quiero partir para otras cosas. Lo primero y lo clave de mantenerlos con la bendición de Dios es la visión que tenemos del Señor, la visión que tenemos de Dios. En la parábola de los talentos, por allá en el libro de Mateo, en el capítulo 25, 14 en adelante, habla de aquel hombre que se fue lejos y entregó a un siervo 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Y recordemos que el que recibió un talento le dijo, conocía que eres hombre malo, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y cavé y enterré mi talento. También tenía una visión equivocada de su Señor. Y todo comienza por ahí, familia. ¿Cuál es la visión que tenemos del Señor? Y sobre todo en lo que hoy nos compete, que es el área financiera. Si yo tengo la visión de que invertir en la obra de Dios es un desperdicio, va a ser difícil tener la bendición de Dios en mi vida. Si yo tengo la visión de Dios de que esto es como tirar agua en el suelo que nunca más la puedo recoger, cuando invierto en el Señor, entonces mi visión ya va mal, ya va equivocada. Y de manera personal, para mí invertir en el Señor o entregar al Señor no es un desperdicio. Ha sido por años, por más de 25 años, mi fuente de toda provisión. Ha sido Dios mi bendición. Entonces, todo comienza acá.
por un pensamiento, por un pensamiento. Pero si mi visión es esa, si mi visión es equivocada del, de quién es Dios, esa visión tengo que cambiar. Y tengo que empezar a entender que el Señor primero es la fuente de toda provisión. Y eso lo sabemos. Y eso lo hemos aprendido. Y en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Ageo 2:8, mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. En el Salmo 50, donde habla de que todos los animales que existen en la tierra son de él. Dios es la fuente de todo lo que recibimos. Yo soy un administrador. Entonces, Dios es el dueño absoluto de todo, aún de lo que yo tengo. Dios es el dueño absoluto. Entonces, ojo porque todo comienza con un pensamiento. Pensamiento que construye la visión mía, pero cuando mi visión es equivocada, todo lo que se desprenda de allí no va a estar bien, va a estar mal, no va a obrar para bien, me va a ayudar a ir hacia abajo. Una visión equivocada. Entonces Judas tenía ya su pensamiento. Es un desperdicio. Lo que Ahora, de hecho, Judas nunca invirtió en la obra de Dios. Dice aquí el versículo 6, porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía, o sea, metía la mano y sacaba lo que había en la bolsa. Y sacaba lo que había en la bolsa. Lo que él no había, mire, sacaba. Lo que él no había metido, otros metían y él sacaba. Y hoy recuerdo, de manera chistosa, yo estudiaba en una ciudad que se llama Cartagena, en Colombia, no sé usted, unos 18 años tenía yo, y tenía un amigo, pues él tenía unos 16 años, y él me insistía fervientemente que fuéramos a misa. Y los domingos me hacía ir con él, ojo, era más joven que yo, me hacía que lo acompañara varias veces, 2 veces. Yo decía, este que es tan malo, ¿qué quiere irse a misa? No sé. Hasta que descubrí el asunto. El asunto es que él sustraía de la bolsita que pasaba, metía la mano como si llevara algún billete o algo y sustraía. Y pasaba nomás. Por eso quería Eri ir allá a la misa, porque sustraía de la bolsa. Más o menos era lo que hacía Judas. Entonces, ojo, su pensamiento es que eso es un desperdicio. En su corazón, ¿qué hubo en su corazón? El sentir, el sentimiento, ¿cuál fue? Yo me imagino, yo me imagino a Judas pensando, ¿no? Es que si se vende este perfume, ese dinero viene a la bolsa. Y mientras más dinero haya en la bolsa común que tenemos los 12 apóstoles, más puedo sacar. Pero si ese perfume se derrama a los pies de Jesús, yo no obtengo ningún beneficio. Entonces estamos viendo a un Judas que sustrae de la bolsa y que siente que si entre más haya, mientras más haya en la bolsa, más ventaja puedo sacar. Entonces tenemos a un Judas que vive por
y para el dinero. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el que vive para el dinero nunca se saciará de dinero. Entonces, ya vamos viendo cómo el señor Judas hacía lo que no era agradable. Y mire cómo nace todo. Un pensamiento o una idea, alguna gente lo llama así. No es que yo soy de la idea de que tal cosa. No, es que yo pienso que tal. Nunca se saciará de dinero. ¿Quién nunca se saciará de dinero? Aquel que solo vive pensando y que solo vive buscando eso. Nunca se saciará. Entonces el señor Judas era este. Ahora, ese pienso, siento, me lleva a hacer, claro, hacer, que es sustraer, pero me lleva también a hablar, a catalogar. Eso es un desperdicio. Entonces, ese pensamiento inicial no permite bendición en nuestras vidas. A veces puede suceder lo siguiente, que solo tenemos el pensamiento, pero pues no hay acciones, no hay otras cosas, solo tengo el pensamiento, es decir, tengo la visión de que está mal eso. Entonces, como está mal, pues no voy a sustraer de la bolsa, pero simplemente yo no voy a participar. Eso está mal de dar a la obra del Señor o de dar a los necesitados. Eso está mal, yo no lo voy a hacer. Encontré una vez una persona que no sé para qué se estaba pidiendo una colaboración en algún lugar de Colombia y la persona dijo, no, yo a Dios no, no. Nada que sea de Dios, yo ahí no participo. Y me dijo, a mí pídame para los animales y le doy todo lo que tengo, pero no para Dios. Bueno, eso es una visión. Ella no era cristiana, entonces, bueno, pero si es un cristiano que me dice, pídame mejor para los animales, pero no, no, ahí habría una visión equivocada. Muy bien, ahora, ese pensamiento no me permite la bendición de Dios. Pero ¿cuál era el asunto de Judas? Pues que a él le quedaba fácil sacar de ahí, no tenía que trabajar, entonces como no quiero trabajar, se dedicó a robar. Encontró la forma fácil. Ahora, entonces él ya no vela, el señor Judas no vela por los intereses de Jesús ni por los intereses de sus propios compañeros, no, busca sus propios intereses. Y a veces esto esto puede suceder en los hijos de Dios, o en todos, pues. Mi deseo de riqueza, mi amor al dinero, no me permite mirar más allá, sino buscar mis propios intereses y eso me vuelve egoísta. Eso me impide darle al Señor, eso me impide o me hace, más bien me hace entender que no es mi prioridad. Y eso me llevará a entender o a mirar como un desperdicio. Pero obviamente esto tiene otro efecto, la bendición de Jehová. Acuérdese Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pero si yo busco mi propio interés, no veré la bendición de Jehová en mi vida. No lo voy a ver. Y me preguntaba, ¿qué problemas podemos tener nosotros en nuestros pensamientos?
que está determinando la bendición o la falta de bendición. ¿Qué pensamientos podemos tener nosotros que determinan si tenemos o no la bendición de Dios? Aquel chico que era mi amigo, que sustraía de la bolsa, el pensamiento de él, bueno, era un poco rebelde. Él decía, pero es que estas grandes iglesias tienen mucho dinero y no comparten, así que yo saco de ahí para que compartan conmigo. Mire ese pensamiento lo llevaba a él a hacer esas cosas y otras más que hacía. Hacía otras cosas que no debía. Siempre miremos el pensamiento o la visión que tenemos nosotros acerca del dinero. Algunos, su pensamiento es, el dinero es malo. La persona que piense siempre que el dinero es malo, que por cierto le digo, el dinero no es ni malo ni bueno, depende cómo lo usas. No es que el dinero es malo. ¿Sabes qué nos dice la Biblia por allá en el libro de Efesios? Que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando mucho se perdieron. No dice el dinero es malo, el amor al dinero. Lo malo es, o lo bueno, lo que yo haga con eso. Si alguien tiene un cuchillo muy filoso, ¿podremos nosotros decir el cuchillo es malo o el cuchillo es bueno? El cuchillo es malo si está en manos de un asesino, de alguien violento, puede ser muy malo. Pero si está en manos de una señora muy experta en la cocina, para cortar sus verduras o su carne, su cuestión, es bueno, muy bueno. Entonces, todo parte de acá, del pensamiento, de la idea. Si yo digo, darle a Dios no es bueno, siempre será malo para mí toda intención que vaya en ese sentido. Ahora, cuando yo tengo un pensamiento equivocado, las acciones mías se vuelven acciones equivocadas. Entonces, Judas piensa que es un desperdicio, mejor meto la mano en la bolsa y lo aprovecho yo. Y lo sustraigo y lo aprovecho yo. Y me compro una túnica bonita, me imagino yo a Judas así, ¿no? O unas sandalias que me cubran las uñas para no golpearme con las piedras. No lo sé. Por ejemplo, un pensamiento que no es bueno y que puede destruir nuestra finanza. Uy, es que esta empresa del agua, Dios mío, estas facturas me están llegando, pero terriblemente altas. Yo no voy a pagar eso. Olvídese. Voy a hacer una conexión fraudulenta. Por debajo de la tierra voy a poner un tubo antes de que el agua llegue al medidor. Lo paso por debajo y lo vuelvo a conectar después que pasa el medidor. O mejor dicho, voy a hacer un fraude, porque yo soy más vivo que el resto del mundo, que la empresa del agua.
Pregunto, ¿cómo podría vivir la bendición de Dios esa persona que hace eso? He visto con estos ojos que han de ver a Cristo algún día, he visto que en la estación del trole, de la ecovía, del metro, entiéndase, no el metro subterráneo, sino acá el otro, ya no entran por donde deben entrar, sino que se meten por las puertas para no pagar. Y se ahorran los 25 centavos, los 35, depende de lo que cueste. Porque soy más vivo. Esa cultura del más vivo, ese pensamiento, no puede generar en nosotros una bendición. Lo vi hace una semana, creo, aquí en la plataforma, que están demoradas las licencias de conducir. Hay que hacer las filas ya. Dijeron ahí en Teleamazonas que una señora estaba cobrando $60 por el puesto, porque las filas eran largas, entonces tú le das a ella $60 y ella te ubica allá adelante. Va y le dice a los que están adelante, permiso, permiso, que yo estaba aquí y ahora viene mi hermano, viene mi hermana a poner y le pagan $60. Y hay que alguien le diga algo porque, ay, señora, dice de todo. Entonces, el que paga dice, no, yo voy bien, yo pagué $60, estoy aquí. Esa viveza es la que no deja traer bendición. Eso no lo respalda el Señor, familia. No lo respalda. Ahora, esto también, este tipo de pensamiento, ya para ir concluyendo, me lleva a algo, o voy a llegar a algo más bien. ¿Cómo podría Judas, el señor Judas, vivir la bendición de Dios? No podría. Bueno, y de hecho por eso Jesús lo menciona cuando habla con el Padre, que ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Así llama él a Judas cuando habla con el Padre. Y usted sabe, estos pensamientos de Judas, ¿hasta dónde lo llevaron? Mire, Judas hasta dónde llegó en su deseo insaciable de riqueza, hasta vender a su líder, hasta vender a su maestro por 30 monedas de plata. Vamos a Mateo 26, con esto concluimos. Mateo 26 del 14 al 16. Mateo 26 del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Y adelantito lo entregó. Por allá en el 26:47 dice, arresto de Jesús. 26:47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle, o sea, atrápenlo, agárrenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó.
Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire hasta dónde llegó el pensamiento de Judas. Mire hasta dónde lo llevó. Ahora, finalmente, cuando atrapan a Jesús y todo, y Judas le llega la hora de arrepentirse y bueno, o por lo menos del remordimiento, siente amargura en su corazón y bota las 30 monedas. Quiere devolverlas, pero ya es tarde. Y hay cosas que podemos hacer partiendo de un pensamiento equivocado y cuando ya nos damos cuenta ya es tarde. Entregó a su maestro. O sea, el pensamiento codicioso de Judas finalmente acabó con la vida de otra persona. Ahora todos sabemos, y bendito sea Dios, que era necesario que pasara, porque Jesús tenía que ser entregado. Pero, pobre del Judas, se fue utilizado Judas por parte de Satanás para hacer estas cosas. Entonces siempre debo revisar qué tipo de pensamiento hay en mi vida respecto a las finanzas y sobre todo a esto de darle al Señor. El pensamiento de Judas era darle al Señor es un desperdicio. Y la semana siguiente vamos a analizar el otro caso del mismo pasaje. ¿Cuál es el otro caso? El de la mujer, porque es que aquí había dos protagonistas. Bueno, dos principales que eran Judas, la mujer, y el mismo Jesús, que es el eje central. Pero veremos cuál era la actitud de la mujer. Oye, familia, vamos a terminar haciendo oración. Vamos a detener. A ver.